Vamos a iniciar el día de hoy y para hoy tenemos dos temas. Uno que es estrategias de aprendizaje para entornos virtuales y la otra que viene siendo ambientes virtuales y desarrollo de competencias. Entonces les voy a poner ahorita la presentación. Ok, bueno, pues aquí tenemos la presentación. Aquí pusimos los temas, estrategias, que es el primero, y competencias, que es el segundo. Bueno, antes quiero empezar con esta parte. Yo sé que algunos de ustedes ya tienen un esquema de trabajo, ya tienen grupos, entonces eso está bien, pero hay veces que nos llegamos a perder tanto estudiantes como profesores o como parte de la administración de una institución. Entonces, hay veces que se nos va la motivación y no quisiera dejar de lado este tema, que puede ser que no venga exactamente con estrategias, pero si lo analizamos muy bien, puede ser parte de esa actitud y de esa misma estrategia para poder involucrar más al estudiante y también al profesor, claro está. Entonces, yo puse esto como primordial porque se trata de buscar el por qué estamos estudiando y el por qué estamos enseñando. Ese motor, esa motivación, esa inspiración, porque de repente en la cotidianidad nosotros nada más vamos a trabajar porque tenemos que trabajar. Vamos a enseñar una clase porque es nuestro trabajo, porque nos pagan por hacer eso. Pero debe de haber una motivación más. Y hablamos también de vocación y hablamos también de la parte de una inspiración que llena, ¿no? Entonces, eso es por una parte de las personas que estamos en el entorno de la profesión del diseño instruccional y como profesores. Pero también nos pasa que de repente tenemos grupos que son muy antipáticos, que no quieren participar, grupos que son cerrados, o alumnos que van a la escuela sin querer la licenciatura o sin querer ir, más bien van obligados. Entonces, siempre es importante que al iniciar un curso o al momento de hacer el diseño, contemplemos un poquito esta parte del por qué vamos a enseñar. Eso ya lo habíamos puesto en el temario, que va muy de la mano con la expectativa que tenemos del curso. Bueno, esta parte aquí la dejamos. De ahí viene una parte del por qué luego los maestros piensan que el diseño instruccional, o más bien que el diseño de las aulas y la implementación puede ser aburrido, puede ser muy tedioso y puede ser exceso de trabajo. No lo voy a desmentir, si es cierto, es mucho trabajo, pero para llevarlo más ameno tenemos que encontrar apalancamiento. Entonces, yo puse aquí la primera que es coevaluación para tareas o proyectos. Eso es con base a instrumentos de evaluación, como pueden ser rúbricas, donde el alumno puede evaluar a su par. Claro, sin dejar de lado también la heteroevaluación, que es la evaluación del profesor hacia el alumno. Pero esto hace que el profesor como que se relaje más en ese aspecto y también pueda tener ese lapso de tener abierta la mente y conocer también los puntos de vista de los alumnos. Entonces, un apalancamiento que podemos utilizar como estrategia didáctica en entornos virtuales es la coevaluación para tareas o proyectos. Yo aquí les puse unos ejemplos. Mesa debate, proyectos funcionales. Me gustan mucho los proyectos integradores porque nosotros podemos ir evaluando qué tan capaces son los alumnos o las personas en el área de empresarial, si es que están en esa área, qué tan capaces son de poner a prueba sus habilidades, de poder sacar adelante un proyecto. Entonces está súper padre que trabajen proyectos y que utilicen rúbricas. Las rúbricas también creo que son geniales. Y bueno, de ahí están también las herramientas didácticas. Otro apalancamiento que se hizo precisamente en este curso es el uso de la red social de TikTok
Algunos de ustedes ya subieron su recurso, me pareció genial. ¿Cómo es que nosotros, con base a nuestra creatividad, podemos transformar algo que no está diseñado para el aprendizaje? Lo utilizamos, nos apalancamos de eso, nos apalancamos de que hay una tendencia de que las personas que están en esa red social, en ese ambiente, también pueden no solamente enfocarse en el entretenimiento o en la recreación. En algún momento se aprende algo, ¿no? Entonces, me pareció extraordinaria esa actividad. Y así como TikTok, también puede ser Facebook, también puede ser, bueno, en su tiempo, wikis o pósters, infografías, demás, videos de YouTube o adaptar juegos. Esa parte también me gusta mucho. Cuando, por ejemplo, había un profesor que me comentaba que hizo un concurso con sus alumnos, era con base al básquetbol, en donde tenían que atinar, más bien tenían que encestar, y si encestaban, podían responder una pregunta. Y era un esquema de puntos, donde el total de los puntos hacía que el equipo exentara o no el examen. Entonces sí me parece muy bueno esa parte de la creatividad. También tenemos EducaPlay, que son sopas de letras, crucigramas, el juego del ahorcado. Tenemos Prezi, presentaciones que son movibles, más animadas que en PowerPoint. Y Powtoon. Powtoon es animaciones como la narrativa de una historia es para explicar un tema. Entonces, de ese tipo de herramientas también nos podemos ir apalancando. Tal vez no las conozcamos todas. Parte del diseñador, bueno, más bien parte de las funciones de un diseñador instruccional y de un profesor son el descubrir herramientas, ir innovando, ir explorando. Entonces, otra de las cuestiones también que yo pongo acá es la actitud y la diversión. Lo que les comentaba del concurso, o sea, el aprendizaje no tiene por qué ser aburrido o tedioso. Si nos enfocamos en puras lecturas, pues sí, estamos aprendiendo, pero si utilizamos otro tipo de estrategias, como son los concursos, los retos, los test, las redes sociales, cosas ya más enfocadas en lo cotidiano, pero sin dejar de lado el aprendizaje. Entonces, aquí yo le voy más a la creatividad, a divertirse, a poner retos y también como a jugar con esa parte del estudiante que también es creativo, pero que de repente se nos olvida y lo ponemos a leer, ¿no? Bueno, por otra parte tenemos como estrategia también los organizadores gráficos. Estos, aquí como dice, resaltan conceptos, organizan las palabras, esas palabras clave, y ayudan a un mejor razonamiento. Entonces, organizadores gráficos, tenemos mapas mentales, mapas conceptuales, cuadros sinópticos, hay un sinfín. Ahorita les voy a mostrar unos mapas cognitivos. Son estos, me parece que ya los pueden visualizar. Entonces tenemos por ejemplo, que es de sol. Tiene las características y tiene lo más importante, ¿para qué me sirve? Porque hay veces que tendemos a enseñar con puros mapas mentales o con puros mapas conceptuales. Entonces, hay veces que también eso puede llegar a aburrir o a ser tedioso. Entonces, acá hay más opciones. Está el diagrama de sol. Este documento me parece fascinante, se los voy a compartir. Ya tengo una carpeta hecha para ustedes. Les voy a pasar el link al final para que puedan consultarlo. Entonces, está el diagrama de sol. Bueno, dice que es para introducir tu organización, para introducir o organizar un tema, se colocan las ideas que se tienen respecto a un tema o concepto, y más adelante viene cómo se puede visualizar. Aquí está, miren. Aquí se organizó es un mapa cognitivo de Gartner, entonces aquí están las inteligencias. Mucho más fácil de comprender que si ponemos un PDF con todas, ¿no? Claro que nos van a hacer falta las características, pero por eso es que son palabras clave, ¿no? Tenemos otro, de telaraña. También nos sirve para organizar contenidos y dice que se van señalando las características. Entonces acá hay un mapa cognitivo de la personalidad y ya vienen las características de cada uno de las como patitas de la araña. Entonces tenemos otro de nubes. Los voy a ir pasando rápido para que los puedan ir visualizando y les voy a compartir el documento para que ustedes, con base a las características y para qué sirve, puedan definir
para qué tipo de actividad les va a servir. Ese es el de las nubes. Yo creo que la mayoría lo conocemos. Yo los hacía bastante. De aspectos comunes. Son 2 círculos. Entonces, por ejemplo, dice, sirve para comparar temas que comparten características y distinguir sus diferencias. Por ejemplo, se me ocurre poner, que hay mito y leyenda, pero si ponemos un autor que discuta casi la misma teoría que este otro autor, y aquí vamos a poner lo que tienen en común. Es algo muy sencillo. Mapa cognitivo de ciclos. Son muchos, la verdad este documento da para bastante, si se dan cuenta es un tema amplio y tenemos mucho material para definir y elegir. Entonces, bueno, eso se lo voy a pasar para que los vayan revisando. Ahora, algo importante, cada organizador gráfico o herramienta educativa o juego virtual o presencial, también puede ser tarea, proyecto, actividades, foros, tienen características específicas que nos permiten el desarrollo de habilidades y competencias. Ya lo vimos aquí brevemente en los mapas. Este mapa, por ejemplo, de aspectos comunes, me va a desarrollar diferentes habilidades que, por ejemplo, este mapa de nubecitas, ¿sí? O el mapa de la telaraña. Entonces, en ocasiones caemos en el error, y es muy común, que los profesores dicen que tienen que evaluar o tienen que desarrollar actividades que son muy, ¿cómo decirlo?, muy generales. El hacer ensayos, el hacer resúmenes, el hacer cuestionarios, eso es muy común. Pero entonces estamos dejando de lado otras competencias y otras herramientas que se pueden utilizar. Entonces, hay que recordar que los organizadores gráficos y lo que son las características van muy de la mano con los objetivos que nosotros pretendemos desarrollar en nuestro temario. Si nuestro temario dice que tenemos que desarrollar el pensamiento lógico, el pensamiento creativo, el reflexivo, el crítico, tendríamos que buscar entonces un organizador gráfico que nos permita precisamente apuntar hacia ese objetivo. Ahora, de este lado, antes de pasar a la otra parte, les voy a mostrar este cuadro. Este cuadro a mí me ha ayudado bastante. Ya vienen aquí los objetivos, las ventajas, ejemplos, recomendaciones de cada una de las estrategias didácticas. Entonces tenemos acá, por ejemplo, la exposición, métodos de proyectos, métodos de caso, métodos de preguntas, las simulaciones y juegos, aprendizajes basados en problemas, roles, y bueno, así le puedo seguir, está algo amplio ese documento si se dan cuenta. Entonces, nos va a servir este cuadro para que nosotros podamos revisar qué objetivo es el que coincide con el que tenemos en nuestro temario, revisamos las ventajas y revisamos si podemos incorporar la exposición, por ejemplo, en la actividad que corresponde a nuestro temario. Entonces, no sé si hay alguna duda hasta este momento. Pueden preguntar. Duda, pregunta. Ok, me parece que nadie tiene alguna pregunta, entonces vamos a proceder con el curso. Seguimos. Tenemos acá, yo le puse lo básico para el autoaprendizaje en modalidad virtual. Ya tenemos la perspectiva del docente, en cómo vas a diseñar las actividades con base a tus propósitos, con estrategias para que no tengas que trabajar tanto evaluando, que es lo de la coevaluación, y también el uso de los organizadores gráficos para obtener buenos resultados. Pero también hay que ver el lado del estudiante. Hay que entender que para poder estudiar en línea debemos de cubrir un perfil. Entonces, este perfil indica que debemos de saber aprender por sí mismos hasta cierto punto, ¿no? Entonces, tenemos estrategias también para aquellas personas que no puedan o que no sepan por dónde iniciar, que sean nuevos en el área virtual, como estudiantes. Entonces, el punto número 1 es búsquedas en Internet. Buscar palabras clave, comprobar la confiabilidad.
¿Qué hacemos con esto? Tenemos que irnos a nuestro buscador y si, por ejemplo, queremos buscar cómo citar en APA, tenemos que encontrar esas palabras clave que en este caso podrán ser formato APA. Y de ahí nos puede llevar a un sinfín de páginas de internet. Entonces sí tendríamos que darle nosotros la pauta a nuestros estudiantes para que sepan diferenciar entre un sitio web oficial, un sitio web de calidad y de confianza, ante otro que puede ser pues dudoso, que tal vez sea un blog, que sea la opinión de alguien más. Entonces sí, primero hay que basarnos en lo que ya está comprobado, en lo que está científicamente ya determinado. Y esa es una de las pautas para poder encontrar búsquedas inteligentes en Internet. Entonces, punto número 2, sintetizar la información. Una vez que ya encontramos mucha información, hay veces que pues uno ya no sabe ni qué hacer, ni por dónde empezar, y llega a ser también un mundo de información. Entonces tenemos que empezar a leer, tenemos que empezar a deducir. Aquí también podemos poner los organizadores gráficos para sintetizar la información. ¿Cómo lo hacemos? Pues vamos de lo general a lo particular, ¿no? Ese método siempre funciona. Y el número 3, espacio físico. Para que el estudiante pueda trabajar desde casa, ir estudiando, ir aprendiendo, debe tener un espacio con una buena iluminación, que sea cómodo, que le permita pues empezar a interactuar con él mismo, con la información y con otras personas a través de Internet. Eso también, que recrear un ambiente formal. Cuando vamos a una escuela encontramos un pizarrón, encontramos butacas, pósters sobre educación, podemos encontrar tal vez en la pared un sistema solar dibujado o una maqueta. Eso luego nos empapa a que el aprendizaje se va generando a donde tú voltees. Te llama algo la atención, volteas y te das cuenta que es un sistema solar y que tiene planetas, que tiene estrellas y te llama la atención. Entonces, también nuestro espacio no quiere decir que lo vayamos a decorar hasta el techo, ¿no? Pero sí tener como un póster que te motive, tal vez alguna inspiración, tal vez un cuadro de sueños que digas, yo voy a estudiar y voy a estudiar porque me gustaría dedicarme a esto, porque lo disfruto. Sí, se trata de no hacerlo tedioso, al contrario, hacerlo interesante. ¿Sí? Entonces, por eso es recrear un ambiente formal que sea de aprendizaje. Y número 4, los tiempos. Hay veces que cuando estamos más ahorita en la contingencia, uno tiene que trabajar desde casa o tiene que estudiar desde casa y resulta que cuando tú quieres ponerte a estudiar es la hora de la comida y peor si tu espacio físico es en el comedor, entonces ya no estudiaste. Entonces sí es establecer los tiempos de estudio y darlos a conocer a las personas con las que estás compartiendo el lugar. Si se empalman los tiempos, pues llegar a acuerdos y también los tiempos que vas a dedicar a estudiar. Si, por ejemplo, tú consideras que tu curso requiere 2 horas y media de trabajo al día, pues buscar esas horas, si van a ser continuas o si van a ser en pausas. Porque también hay veces que uno pues tiene como el aburrimiento de estudiar en ese momento y ya no lo hace, lo vamos postergando, lo vamos postergando. Y más si es algo complejo, pues tendemos a postergarlo aún más. Entonces sí es importante establecer los tiempos y poner hasta un calendario con metas donde tú quieres llegar. Bueno, pues esa parte ya queda ahí. Ahora me quisiera regresar un poquito a la parte donde tenemos aquí los organizadores gráficos y el apalancamiento. Entonces, de este lado tengo este documento que es una fascinación, estructura del propósito. Cuando ya tenemos nosotros nuestro temario, hay que desarrollar tema por tema, ¿cierto? Entonces, cada tema lleva un propósito y debemos de ese propósito tratar de detectarlo y tratar de abordarlo con las mejores estrategias y con las mejores actividades para reforzar, ¿no? Actividades de cierre pueden ser. Y claro, la evaluación. Entonces, este documento nos indica a nosotros cómo podemos empezar a crear nuestros propósitos de clase. También ya viene el paquete que les voy a mandar, viene en una carpeta y viene muy fácil de hacer.
Dice que la estructura es el propósito, es el verbo más el contenido. Es decir, por ejemplo, queremos que el alumno conozca los conceptos básicos de la educación, por ejemplo. Nuestro verbo sería conocer, más el contenido, que es lo que queremos que conozca, conceptos básicos de la educación. ¿Okay? Y ahí ya formamos nuestro propósito, así bien sencillo. Ahora, miren, aquí viene. Verbo en función al logro del aprendizaje del estudiante. Contenido, conocimientos de la asignatura, ¿sale? Para esa clase. Y el propósito es el logro del aprendizaje. Ahora, viene más abajito cómo se va a redactar el propósito. Aquí ya tenemos una taxonomía, tal vez ya conocen algunas que son pues, muy populares, como la taxonomía de Bloom. Miren, aquí viene pensamiento literal, pensamiento inferencial, pensamiento crítico, y vienen las habilidades. Acá tenemos percibir, observar, discriminar. Voy a aumentar un poquito. ¿Sí? Entonces, en relación a lo que nosotros queramos que nuestro alumno sea capaz de hacer, vamos a ir eligiendo esas habilidades. Y lo mismo si estamos trabajando en alguna empresa, porque a final de cuentas también es aprendizaje. Cuando llega, cuando tenemos me preguntan que si esto es igual a los objetivos de aprendizaje. Ok, hay una diferencia. En el propósito nosotros vamos a desarrollar procesos, algo que podemos observar, que es observable, que es medible y que a final de cuentas te va a llevar a un objetivo en común. ¿Sí? O más bien tiene una finalidad en común. Ese es el propósito. Evalúa procesos. Objetivos. Evalúa productos. No nos importa cómo se hizo. No vamos a evaluar si se equivocó 10 veces, 5 veces. Solamente vamos a evaluar cómo quedó el resultado. Esa es la diferencia entre proceso y objetivo. Proceso, evaluamos, perdón, esa es la diferencia entre propósito y objetivo. Entonces, propósitos, evaluamos procesos. Y objetivos, vamos a evaluar productos. Anteriormente había muchas teorías donde se decía que la educación virtual iba a funcionar en relación a los objetivos, porque no podíamos saber si en realidad el alumno lo estaba haciendo él o lo estaba haciendo otra persona. Entonces, porque es muy fácil, ¿no? De repente, imaginémonos que el estudiante de matemáticas, el profesor de matemáticas deja unos ejercicios y resulta que el estudiante no sabe cómo hacerlos, pero le pide ayuda a alguien más y esa persona, pues, en vez de ayudarle, más bien le hace el trabajo. Y el alumno, pues muy fácil, solamente lo sube y espera la calificación, pero en realidad no aprendió. Entonces, por eso es que se decía que todavía actualmente se dice que en la educación virtual solamente se maneja a través de objetivos y no de propósitos. Ahora con las tecnologías, las videollamadas, los documentos colaborativos, toda la parte donde se trabaja al mismo tiempo, ya es más posible evaluar procesos. Entonces podemos trabajar sobre propósitos. ¿Cómo lo hacemos? Por ejemplo, cuando vamos a trabajar en equipo, podemos utilizar un documento colaborativo de esos de Google. Entonces, con el correo del estudiante podemos saber cuáles son las aportaciones que está haciendo en tiempo y en forma prácticamente, porque pueden estar conectados al mismo tiempo y pueden ir revisando cuáles son las aportaciones, cuándo se hizo la modificación, y ahí si se equivocó y lo tuvo que borrar, ¿sí? ¿Qué avances tenía? Entonces, en relación a eso, nosotros podemos ir evaluando un proceso, ¿va? Bueno, entonces, hay una pirámide que tenemos aquí que habla sobre niveles. Entonces, tenemos el nivel más básico que es recordar, identificar, observar. ¿Alguien quiere hablar? Por ahí escucho una voz. Ok, creo que no, ¿verdad? Todo bien. Vale, regresamos entonces. Estamos aquí en la pirámide. Entonces, yo siempre pongo un ejemplo, que es
Tú puedes observar o puedes ver, por ejemplo, una computadora. Ves el color, ves las teclas, ves la pantalla. Y si después te vas y después en una revista vuelves a notar que está el dibujo de una computadora, tú puedes recordar que ya lo habías visto antes. Pero eso no quiere decir que tú comprendas su uso o que comprendas cómo fue elaborada. Entonces, a esto se refiere más o menos esta pirámide, donde va por niveles. El nivel más bajo es recordar, reconocer, también entra identificar, observar, más bien entraría como ver, el verbo ver. Y después se va haciendo más complejo, vamos aumentando de nivel. Después de recordar, vamos a comprender. Y es cuando ya empezamos a tener una relación entre las experiencias previas, el pensamiento simbólico y la cognición, ¿sí? Entonces ya logramos comprender que es un pensamiento más complejo. Una vez que ya lo recordamos, lo comprendemos y lo llevamos a la práctica, es decir, empezamos a utilizar la computadora, ya estamos aplicando, ¿ok? Y de ahí se va aumentando el nivel hasta que llegamos a crear, cuando, imagínense, en el mismo ejemplo de la computadora, si ya sabes los alcances, ya analizaste, ya los aplicaste, ya evaluaste o valoraste, ya mediste los alcances de una computadora, cómo está su infraestructura, qué puedes hacer con ella, tal vez puedes llegar a crearla también. Entonces, así mismo vamos a ir con lo que son nuestras actividades. Si tenemos un grupo básico, no podemos empezar a ponerles los pensamientos más complejos. Tendríamos que empezar con lo básico, recordar, comprender, aplicar, ¿sí? E ir aumentando de nivel cada vez. Entonces, cuando nosotros creamos un objetivo o un propósito, tenemos que utilizar esta pirámide para definir si vamos a iniciar desde lo más básico que tenemos que recordar o iniciamos a la mitad o iniciamos hasta arriba. Ahora, hay otra cosa. Como expectativa, como diseñador o como profesor, podemos decir, no, pues es que los alumnos ya deben de saber tales aprendizajes, ya deben tener varias habilidades. Entonces empezamos con algo difícil para ellos, que nosotros pues dimos por hecho que ya debían de saberlo. Entonces, para que no nos suceda esa parte, tenemos que aplicar el diagnóstico, el que vimos en la clase pasada. Puede ser, el que vimos la clase pasada era un diagnóstico técnico de saber qué habilidades tenían en cuanto a las tecnologías, Word, Excel, manejo de Office, si sabían algún otro programa, qué tiempo dedicaban, ¿sí? Entonces, a la par de ese mismo diagnóstico, podemos aplicar un diagnóstico de conocimientos, en donde preguntemos los conceptos, definiciones, metamos problemas, casos de prueba, ese tipo de cosas, para que nos den un inicio de dónde empezar nosotros a poner nuestro pensamiento, si es complejo o si es pues muy básico. ¿Ok? Entonces, de este lado vienen ya las taxonomías de verbos, de acuerdo a la pirámide que tenemos. Esa es la primera, que es recordar, que es la primera que tenemos aquí mismo, color rojito. Entonces, nos da una descripción: reconocer y traer a la memoria información relevante de la memoria de largo plazo. Aquí, por ejemplo, entran muy bien los memoramas, los famosos memoramas. Entra muy bien el mapa ese de capitales, donde no sé si se acuerdan que en algún momento se utilizaba un mapa y te iban señalando qué estado es y el nombre de la capital. Eso puede entrar aquí en esta parte. Ahora, no se preocupen mucho si todavía no podemos pasar del todo de lo presencial a lo virtual. Eso en realidad va más con la práctica, porque en la práctica vamos conociendo más herramientas tecnológicas y las vamos incorporando. Acuérdense que primero es explorar, es darle clic en todo prácticamente, ir viendo cuál es la función, el alcance de la herramienta y después ya, ahora sí, incorporarla a nuestra planeación. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí viene recordar, comprender, aplicar, ¿sí? Analizar, ya esos son los más elevados, evaluar, crear.
Bueno, espero que no tengan alguna duda, o si tienen alguna duda o alguna sugerencia, recomendación, pueden decirla de una vez para que pues vayamos en el mismo canal. Si alguien tiene alguna duda con respecto a esto, pueden escribirme o pueden hablarme. Ok. De este lado, casi al inicio, recuerden que en temas anteriores habíamos puesto nuestro temario, nuestra expectativa y de qué íbamos a enseñar y también si dominábamos los temas. Entonces, este documento lo que nos sugiere es que antes de empezar a diseñar propósitos y actividades, que contestemos estas preguntas. Esas son para nosotros, esas preguntas. ¿Qué voy a enseñar? ¿Qué deseo que aprendan mis estudiantes? ¿Qué recursos utilizaré para mi enseñanza? Eso también va muy de la mano a qué herramientas o qué plataformas yo domino para que yo pueda utilizarlas y enseñar con base a esas herramientas. ¿Sí? ¿Qué recursos utilizaré para el aprendizaje de los estudiantes? O sea, ¿qué les voy a sugerir a ellos para que puedan aprender más rápido o mejor? ¿Sí? Entonces, estas preguntas, si ustedes las pueden contestar, son para ustedes. Esto les va a dar la pauta para que puedan hacer un buen diseño instruccional. Y claro, comprender esta parte de los propósitos, de los objetivos y cómo es que también esto va ligado con la forma de evaluar. Y posterior, todo esto lo vamos a ligar con los tipos de recursos educativos, los que ya vimos, los objetos virtuales de aprendizaje y los recursos educativos que son adaptados, que no son diseñados para la educación, pero que son adaptados para aprender o para enseñar. ¿Ok? De acuerdo. Entonces, material que ustedes van a tener ahorita es este PDF. El propósito de la clase se llama. También les voy a poner que es el cuadro de estrategias didácticas. Este otro, que va más enfocado a ensayos, que también son estrategias. Vienen también mapas mentales, pero vienen más como textos, resúmenes, elaboración de artículos, ¿sí? Y aquí también viene una pequeña descripción. Miren, estrategias de aprendizaje. Vean, por ejemplo, el ensayo, ¿en qué consiste? Y ya explica aquí. Que también hay alumnos que creen que un ensayo es un resumen, por ejemplo. Entonces, siempre es ponernos primero en el mismo canal y definir qué es lo que queremos. Aquí viene la estrategia. Me pregunta Ezequiel, ¿cómo conectamos esto con el llenado del documento maestro? Ok. Nuestro documento maestro, hay que recordar que tenemos una tablita azul, que es la que está al final. Déjenme ver si la puedo encontrar ahorita. Esos son los documentos que les voy a pasar. ¿Sale? Documento maestro. Ay, creo que este no es. Ok, es muy similar. Aquí está. Esa tablita azul que tenemos acá. Dice nombre de la actividad. Aquí tenemos la actividad de lo presencial a lo virtual. Y aquí dice que la desglosemos. Entonces, por ejemplo, este se enfoca en puras preguntas. Pero ¿qué tal si en vez de poner pregunta nosotros agregamos un documento, perdón, agregamos un organizador gráfico? Ok, de acuerdo a lo que nosotros queramos, que es lo que pusimos aquí arribita, el objetivo, de acuerdo a este objetivo que es comprender las modalidades educativas, ya tenemos el verbo, comprender. Entonces, yo busco acá, comprender. El nivel de pensamiento complejo, comprender, es, bueno, no es tan bajo, pero sí se encuentran en los primeros. Entonces voy de este lado, comprender. Habilidad de construir significado a partir de material educativo, como la lectura o las explicaciones del docente. Entonces, aquí me da una deducción de verbos o indicadores para los procesos cognitivos. Entonces, puedo poner interpretar, mira, diagramas de sistema, no. Interpretar, clasificar, resumir, para que yo pueda llegar a la competencia de comprender. Ok.
Ya sé que vamos a comprender. Me puedo ir de este lado con mis mapas cognitivos. Y puedo, obviamente que al principio pues nos va a costar trabajo porque tal vez no los conocemos todos. Pero una vez que ya los conozcamos todos, vamos a decir, ya sé cuál me va a servir. Por ejemplo, este sol yo creo que no nos puede funcionar tanto. Yo pondría el mapa cognitivo, porque dice que me va a comparar. Y en mi actividad que tengo aquí, dice que debe de comprender las modalidades educativas en las que puede generar el proceso de aprendizaje. Eso quiere decir que de algún modo tiene que comparar la educación virtual con la educación presencial. Entonces, prácticamente, su comprensión va a quedar en medio de los dos aritos que tenemos. Aquí puedo poner educación virtual, aquí puedo poner educación presencial, y aquí puedo poner en lo que se asemejan o la finalidad de ambas, o aspectos comunes, como viene aquí. Entonces, así es como podemos nosotros empezar a desarrollar nuestro documento maestro. Vamos revisando cuál es el mapa cognitivo. Aparte es muy diferente que los alumnos me hagan un resumen, que tal vez copiaron internet, que tal vez ni siquiera ellos lo entienden. Entonces es más práctico hacer esto y también para la evaluación. En vez de leer un resumen o un ensayo, fácilmente yo puedo detectar aquí con pocas palabras que el alumno hizo una buena comprensión del tema o no. No sé si respondí bien a tu pregunta o si hay alguna otra duda. O de alguien más, otra duda, es el momento para checarlo. Ok. Bueno, entonces, ¿dónde vamos a poner nuestras actividades? En la tablita azul que tenemos al final. Y esa tablita azul podemos abrir, si tenemos 20 actividades, ponemos 20 tablitas, ¿eh? No hay ningún problema. Entonces, seguimos con esta tablita donde dice donde dice categoría de evaluación. Aquí. Nosotros tendríamos, acuérdense que al inicio pusimos cómo vamos a evaluar en esta parte. Si hay exámenes, si hay tareas, proyectos, exposiciones, y aquí le vamos a poner un porcentaje. Entonces, ya que tengamos esto, acá mismo donde dice categoría de evaluación, le vamos a poner, si pertenece, por ejemplo, a tareas, le ponemos tareas, y entre paréntesis le tendríamos que poner ahí cómo lo vamos a evaluar. Si es una evaluación sobre rúbricas, sobre un reporte, sobre no tiene evaluación incluso. Hay actividades que dicen que son formativas, que no se les va a poner un número, no va a haber una evaluación, es con un fin recreativo o es con otro fin de observación, tal vez también se vale poner esas. Sí, o para romper el hielo, algunas actividades que no son académicas, pero que sirven para complementar la clase, ¿no? Entonces ahí tendríamos que poner entre paréntesis el instrumento de evaluación que vamos a utilizar. ¿Ok? Se pone ahí para que al momento que nosotros ya estemos desarrollando nuestra plataforma, en este caso, bueno, empezamos con Classroom, ahorita se las voy a poner aquí. Al momento que ustedes ya vayan a generar su aula, va a ser mucho más fácil si ya tienen ese documento maestro lleno, porque ya nada más harían el copiado y el pegado aquí. Y si ahí tienen, por ejemplo, que la evaluación va a ser a través de una lista de cotejo, acá mismo, cuando ponemos crear, por ejemplo, una tarea, agregar, y aquí mismo podemos generar nuestro tipo de evaluación, aquí con un documento que se va a un formulario, por ejemplo. Los formularios que vimos la vez pasada. Y ya nada más tendríamos nosotros que poner cuáles son los criterios que vamos a ver. En conclusión, eso sería el tema de hoy. Si alguien presenta alguna otra duda, con toda confianza, podemos hablarlo. Todo este material se lo voy a poner a disposición ahorita mismo. Ya lo tenemos. ¿Es esto? Entonces, copiar vínculo. Y ahora mismo lo vamos a poner aquí en el chat para que nos quiera ir disfrutando.
Ok, ahí está. Pues sería todo de mi parte. Muchísimas gracias por estar hoy. Ya vi que algunos ya empezaron a subir su TikTok. Perfecto. Qué bueno que ya lo empezaron a subir. Ahí es como utilizamos también creatividad, innovación, herramientas tecnológicas para el aprendizaje. ¿Y por qué no también divertirnos un ratito? Digo, reírnos de cómo lo hicimos, del proceso, toda esa parte, ¿sí? Bueno, pues de mi parte es todo. Muchísimas gracias por estar acá. Nos vemos la próxima. Y les comento un aviso rápido. El lunes voy a estarles enviando el acceso para Moodle. Vamos a cambiar de plataforma a Moodle. ¿Va? Entonces, bueno, pues muchísimas gracias. Nos vemos y la sesión se queda grabada, ¿sale? Adiós. Gracias. Muchas gracias. De nada, hasta luego. Adiós. Bye.